Y vamos a programar cada una de ellas. Aquí traigo una aplicación que trae como pues, animaciones de cómo es el comportamiento de una pila y una cola. Vamos a ver primero el de pila y vamos a construir una pila basada en la lista que ya sabemos hacer. Ya sabemos cómo manipular o agregar elementos a esa lista estática. La pila simplemente es pues apilar datos, en este caso como cuando pilas los platos en tu casa para después lavarlos, ¿no? Entonces la idea de la pila es apilarlos y si ponemos de ejemplo los platos que vamos apilando, no lavamos los trastes que están más abajo, ¿no? Porque si no se hace un desmadre ahí, ¿no? Entonces vamos sacando el último que fuimos agregando. Entonces la idea de la pila es eso, ir desapilando de un lado. Entonces del lado que insertamos datos, de ese mismo lado sacamos la información, ¿no? Por así decirlo. Entonces, dejen que se cargue ahí. Ya se fue la conexión acá. Pero la idea es meter los datos como los hemos ido insertando como al final de la lista. Y el último que se inserta es el primero que sale de esa lista, por así decirlo, ¿no? Que la pila es una lista, pero con comportamientos limitados. ¿Okay? No podemos agregar ni insertar al inicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se insertó el azul y para insertar el otro color lo ponemos al final de la lista, si la vemos la lista de manera así vertical, ¿no? Entonces, que carga acá, está medio lentón la animación. Voy a darle otro para que lo apile, que cargue. Y para desapilar tendremos que sacar el último que se apiló, que en este caso fue el rojo. Entonces, desde un lado insertamos y desde ese mismo lado sacamos los datos. El último elemento que se inserta se le llama el tope de la pila. Y la pila puede tener, al menos en la que vamos a hacer, como dos estados. Si está vacía, es decir, podemos apilar elementos, o si está llena, en este caso como va a estar basada en una lista estática de tamaño 5 que le hemos definido, cuando la pila está llena, pues ya no podemos seguir apilando, a menos que desapilemos un elemento. Entonces, apilamos, desapilamos y podemos obtener el tope de la pila, que es decir, el último elemento que se apiló. Si la pila está vacía, obviamente no podemos desapilar porque no hay ningún elemento. La pila está vacía. Entonces son validaciones que también le vamos a agregar. Y si queremos acceder a azul, forzosamente tenemos que sacar todo. Sí, es decir, si queremos acceder a azul, tenemos que desapilar siguiendo como las reglas de la pila. Entonces, pero podemos romper esa, le llamamos como encapsulación de los comportamientos, pues accediendo a la posición, en este caso 0, ¿no? Pero la idea no es hacer eso, sino respetar los comportamientos de la pila. Porque si queremos acceder al primer elemento, pues tenemos que hacer una lista que ya sabemos cómo hacerla e implementarla, ¿no? Entonces, las funciones o los comportamientos de la pila en inglés, para apilar se le llama push y para desapilar se le llama pop, que sería como eliminar. Entonces son los métodos que vamos a implementar y que en varios lenguajes de programación ya están implementadas pilas y colas, y los nombres de los comportamientos o las funciones se llaman así: push para apilar y pop para desapilar o eliminar. ¿Okay? Y por último, a esta estructura de datos se le conoce, dejen que aparezca ahí el mensaje, quiero que vean como casi el concepto, es esta parte en inglés, LIFO. Las input, first out, ¿no? El último en entrar es el primero en salir. ¿Okay? Entonces, el último que insertamos a esa lista es el primero que va a salir, ¿no? Entonces, los LIFOs pues, son pilas, ¿no? Dudas o preguntas de lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a crear una clase pila donde vamos a tener un arreglo de tamaño 5 estático y vamos a implementar los comportamientos, así como lo hicimos en la lista de insertar, eliminar. ¿En qué caso conviene más usar una pila que una lista? Vamos a ver cuando hagamos ya que veamos memoria dinámica, en este caso son comportamientos diferentes. Por ejemplo, las pilas se utilizan cuando ya que veamos recursividad, se van apilando todos los procesos. Entonces el último proceso que se apila es el que termina ejecutándose. Como se van apilando procesos, los tengo que desapilar para llegar al proceso azul, por así decirlo, el primero que está. Tengo que desapilar todos. Las colas son más comunes utilizarlas. Un ejemplo es los sistemas operativos tienen pues varios procesadores y para asignar procesos
tienen que asignar colas de prioridad, es decir, a qué le doy más prioridad. Entonces, hasta que veamos las colas, pues es como una fila para las tortillas, algo así, atiendo al primero que llegó, ¿no? En las colas de prioridad yo le asigno una prioridad a un proceso, pues voy atendiendo al que tenga, obviamente como van llegando en la cola, pero si tiene mayor prioridad, lo atiendo primero. Entonces, hay algoritmos que utilizan pilas y colas en exclusivo para resolver un problema. Entonces, si llegamos a ver grafos, vamos a ver algoritmos para encontrar el camino más corto, donde podemos utilizar una pila, una cola, y vamos a ver cómo esos caminos se construyen de manera diferente para llegar al mismo objetivo. ¿Okay? Entonces, en este caso, la pila que vamos a utilizar aquí, que es estática, después la vamos a hacer dinámica y vamos a ver que la dinámica funciona mejor al momento de generar más datos. Entonces eso lo vamos a ver como la contraparte cuando veamos listas ligadas y todo eso. Porque vamos a sacar la lista ligada y con la lista ligada vamos a como heredar sus propiedades para crear una pila dinámica. ¿Okay? Entonces creemos un nuevo proyecto. Quieren pónganle pilas y colas a ese proyecto y vamos a comenzar creando la pila. Sobre esto, CPP. De hecho no CPP, va a ser un punto HPP como lo venimos haciendo. Entonces lo voy a modificar. Y creamos estas banderas para que no se recompilen cuando las utilicemos. Y la clase pila va a tener un arreglo que es una lista. Vamos a hacer una pila de enteros, algo sencillo, ¿no? Voy a ponerle nombre arreglo, algo genérico aquí. Arreglo, tamaño 5. Voy a crear un define para definir el tamaño de máximo, sí, para utilizar esa variable. Entonces este va a ser max. Y otra variable que nos va a servir como el índice, si recuerdan en la lista tenemos el contador, acá le vamos a llamar tope. Y le voy a poner que va a comenzar en -1. ¿Okay? Entonces, es decir, cuando el tope es igual a -1, quiere decir que la pila está vacía, no hay ningún elemento. Entonces vamos a empezar por esas funciones. Cuando está vacía la pila y cuando está llena. Cuando está vacía quiere decir que no hay ningún elemento. Y cuando está llena es decir que el tope es igual al máximo -1. ¿Okay?
el máximo son 5, es decir, el tope debería estar en la posición 4. ¿Okay? Entonces, por default son privados, entonces de manera pública creamos el constructor, que por ahora no va a tener nada, de hecho sí va a tener algo porque no podemos inicializar aquí, ¿no? Entonces, más bien definimos los atributos y dentro del constructor el tope va a ser igual a -1. ¿Y por qué no la comienzo en 0 como comenzamos el contador en la lista en 0? Porque quiero que esa variable me sirva como posición para obtener el último elemento que se insertó. ¿Okay? Entonces, al estar vacío, -1, pues es una dirección de un arreglo no válida. Entonces, cuando ingresemos o apilemos el primer elemento, vamos a incrementar tope, va a estar en la posición o el valor 0, y esa posición donde vamos a insertar el elemento, igual me va a decir en qué posición fue el último que se insertó. ¿Okay? Que el último que se apiló. Entonces, void no es bool, booleano, vacía, bool, pila vacía o pila llena. Los definimos y fuera de la clase implementamos los métodos. Entonces, cargas un booleano de la clase pila, la primera función vacía. Si el tope doble igual es igual a -1, quiere decir que la pila está vacía. Llena. Vamos a retornar verdadero o falso si el tope es igual al máximo -1. Es decir, en este caso, máximo es 5 menos 1 cuando el tope está en la posición 4. Quiere decir que la pila está completamente llena. Y tendremos que desapilar por otra vez apilar elementos. Y ahora sigue los comportamientos. Apilar, que sería el push, y el desapilar, que sería el pop. Entonces los definimos. Voy a poner push, que sabemos que esto es el para apilar elementos, y va a recibir el dato a apilar en esa lista que tenemos. Y de una vez hacemos el pop, que va a ser el de desapilar. Vamos implementando el push, el apilar. La clase pila, vamos a implementar el push, el cual va a recibir el dato de tipo entero, apilar. El void, no sé por qué le puse bool. Entonces antes de apilar hay que verificar que no esté llena la pila.
sí. Si la pila está llena, vamos a imprimir un mensaje, pila llena y ya no realizamos nada, ¿no? Y terminamos la ejecución, ¿no? No marqué el cout, el que no está porque no lo hemos incluido. Entonces, voy a regresar al push, al de apilar. Entonces, está llena, imprime mensaje y no hace nada. Si no está llena, ¿qué es lo que vamos a hacer? Incrementar el tope. Tope al inicio vale -1. Entonces va a ser tope más 1, ya nos da 0 y ya podemos insertar en nuestro arreglo en la posición tope ese dato, es decir, copiarlo a esa posición. Entonces el tope hasta ese punto vale 0, es decir, el último que se ha insertado ahí está en la posición 0, que es el donde apunta o tiene el valor de tope. Vamos haciendo el desapilar. Entonces void el pop. Y aquí hay que validar. Si está vacía, no podemos desapilar nada. Entonces, sí, está vacía. Imprimimos pila vacía. Y terminamos la ejecución de la función. Si no está vacía, lo que vamos a hacer es decrementar el tope. Poniendo el ejemplo del apilado previamente, tope estaba en la posición 0. Entonces, al desapilarlo, al costarle -1, quedamos en -1 el tope. Es decir, está vacía la pila. Ya no hay ningún elemento. ¿Sí? Vamos a hacer un mostrar. Un mostrar que va a romper el comportamiento de la pila. Nada más como para visualizar los elementos apilados y desapilados después de hacer un par de pruebas. Mostrar no está definido, entonces ahorita lo definimos. Y antes de mostrar, pues podemos validar si está vacío. Imprimimos el mensaje de pila vacía. Y terminamos la ejecución. Si no está vacía, pues vamos a recorrer todo el arreglo hasta la posición tope,
que es donde está el último elemento apilado. Voy a definirlo para que no me marque error. Entonces nos regresamos a la clase. Y definamos un mostrar. He definido y ahora sí, para que no nos marque error en el mostrar. Entonces, desde la posición I hasta I menor o igual al tope. ¿Por qué menor o igual? Porque el tope guarda la posición donde está el último elemento. Y más. Ok, nuestro arreglo. Vamos a imprimir la posición I. Como separador le voy a poner una coma. Por último, otra función es saber cuál es el tope de la pila, cuál elemento, en este caso cuál entero, fue el último que se agregó a la pila o se apiló. Entonces después del pop vamos a definir top y top regresa algo. Va a regresar un entero. Entonces este sería el tope de la pila. Top. ¿Qué pasa si la pila está vacía? Pues obviamente al acceder a la posición -1, que es lo que el valor que tiene tope, pues va a tronar el programa, ¿no? Entonces antes de, no le quiero poner aquí la validación, en el menú vamos a hacer la validación. Si la pila está vacía, no podemos acceder al tope. Entonces ya que veamos, como les comentaba la clase pasada, las excepciones que las quiero implementar, ya que veamos memoria dinámica, podemos ahí lanzar una excepción cuando quieran obtener el tope estando la pila vacía. ¿Okay? Voy para allá. Entonces, top, el top siempre va a retornar un entero, ¿no? Entonces, int, pila, top, va a retornar el arreglo, la posición en la que está el top. Y nos vamos haciendo un menú pila, .cpp, para probarlo. Menú pila.cpp.
y ahí vamos a incluir pila.hpp. Creamos la función para crear un main y desde el main vamos a correr este menú pila. Ahorita que hagamos el de cola, probemos también el menú para manipular una cola de enteros. Entonces en el menú pila necesitamos definir nuestra instancia y nuestro objeto de la clase pila. Nuestra opción, y antes de la opción voy a definir una variable que va a ser el dato que vamos a estar apilando. Para aquí hacerlo con un switch, no utilizar el if else, ¿no? Entonces hacemos un while while 1 o while true. Y dentro del while hacemos las opciones. Apilar. Apilar. Tope de la pila. La opción 4 que sea mostrar. Y la opción 0 salir. Y leemos la opción. Switch para la opción. Si es el caso 1, que es para apilar, hay que pedirle el dato, que es un entero, y invocar a la pila el método push. Out el entero a apilar, lo capturamos en la variable dato previamente definida, y de la instancia pila invocamos el método push y lo apilamos. Y pueden pasar dos cosas: que lo apile sin ningún problema, o que nos muestre el mensaje de que está llena la pila y ya no lo puedo apilar. Y el break del caso. La segunda opción, o el caso 2, es desapilar. Y aquí es donde tenemos que crear la validación. Si de la pila, o si la pila está vacía, de hecho aquí no va la validación porque la validación ya lo tiene el pop, ¿no? Entonces vamos a invocar pila.pop. ¿Qué hacemos? Caso 3, ahí sí va la validación porque es sacar el tope.
Si la pila está vacía, out, pila vacía, no podemos sacar el tope. Lo que vamos a hacer es continuar, pero es decir, el continuo se va a regresar otra vez al menú, ¿okay? Al inicio de la iteración, al inicio del while. Si no está vacía, pues el caso base es que capturemos el dato que nos regresa a la pila en su tope, que es con la función o el método tope. Sacamos el tope y lo mostramos. Tope 2 puntos es igual al dato y hacemos un salto de línea. Y el último caso, que es el cuarto, es invocar el método mostrar. Falta el break, acá en el caso 3. Igual aquí su break. Caso default. Opción no válida. Falta validar cuando el usuario escribe la opción 0. Esa la vamos a poner fuera del switch. Entonces, justo antes de entrar al switch, si la opción es igual a 0, termina el ciclo. No podemos poner el switch o el caso 0 porque el break va a tronar un case, no trona el ciclo, ¿no? Entonces este break encuentra el primer ciclo, que es el while. En caso de que si está dentro de un caso, el break va a tronar, por así decirlo, el caso. No podemos poner dos breaks tampoco porque el primer break sale del caso. Y hacemos el main.cpp, que es el que va a invocar a este menú. Y aquí incluimos menú pila. Y del menú vamos a invocar ese menú. Para ahorita en este mismo menú nos sirve para cuando hagamos el de cola.
compílenlo, lo voy a compilar para si no hay un error y ver que podamos utilizar esa pila estática. No es que la de Tommy no la tengo. No está en la lista.
dudas, preguntas. Voy a agregar un método al menú, o más bien una opción al menú, que sea un mostrar 2. Es decir, ese mostrar es mostrar desapilando. ¿Y a qué me refiero con mostrar desapilando? Que vamos a ir sacando el tope, lo obtenemos, desapilamos mientras la pila no esté vacía, vamos a ir sacando elementos. ¿Okay? Entonces, opción 5, mostrar desapilando. La desventaja aquí es que ese mostrar va a dejar la pila totalmente vacía, ¿no? Case 4 y el case 5 es iterar mientras la pila no esté vacía. ¿Qué vamos a hacer? Ir desapilando. Entonces el dato va a ser igual al tope de la pila, que es con top. Lo mostramos. A poner el separador una coma. Y una vez mostrado o hecho una operación con ese dato, desapilamos. Porque si no desapilamos, se queda ciclado. ¿Okay? Nomás estamos sacando el tope, pero no estamos desapilando. Fuera del while, imprimimos un salto de línea. Nada más. Para que una vez que mostró los enteros desapilados, fuera del while, salga un salto de línea y no aparezca de nuevo el menú y falta el break.
que no lo guardo. Sí, esto lo está generando más raro, pero no. Está reclamando el computador que está generando, que está múltiples veces detenido los métodos del archivo máximo. No, estás invocando varias veces el puntual. Es que el error de este Es de definición de primero lo así, era lo mismo, pero igual. Este no lo guarda, lo guarda esto, lo guarda, pero tiene el archivo, como tengo uno que es el de aquí, lo por esta opción que estamos trabajando ahorita. Y en el link de la otra, a la letra del código. Sube para ver qué pasa. Vete al menú. Baja. todas las funciones están definidas en la Nomás te marcarlo en eso en todas. es que si le comentas se pasa el siguiente, pasa el siguiente y el siguiente. Es que en este caso crea es que no tienes, no aparecen tus caras en el proyecto, ¿no? O sea, pila.hpp no está en el proyecto de copy. Agrégalo, vete ahí a botón derecho, donde dice NRO, también donde están los proyectos, a files, selecciona dale ahí. Igual, no que la definición. Ajá. Entonces, copia todo el código de la implementación, desde el bull hasta el final, excepto ese Control X. crea un archivo cpp que sea pila.cpp para el proyecto. Que caiga todo el código y incluye el puntual. Cámbiale el menú pila por el que sea un punto H. Le puede cambiar a ¿no? Propiedad. Hablando botón derecho al tab. Hace
Cámbiale el nombre acá. Si no mal creo uno, un proyecto normal con punto H, bueno, pues como normal. Es que es un programa de compilador de dos blogs que necesita el punto H y el CPP aparte. Sí. Dudas, preguntas, para pasar a lo de hacer ahora cola, una cola de enteros. Si la cola es una simple fila de personas, si lo vemos de esa manera, igual si lo vemos en una lista, pues vamos a ver ahí que es simplemente una fila, ¿no? Entonces el primero, el que llega, es el primero que se tiende. Entonces se va desencolando hasta que esa fila o esa cola quede vacía, ¿no? Entonces, en este caso, esta lista, por un lado se insertan, por así decirlo, y el otro extremo es donde se extraen los datos. Entonces, se van a hacer los mismos ejemplos de los colores: azul, verde y rojo, ¿no? Entonces, se encolan, y para desencolar el primero que llegó es el primero que se tiende, que en este caso pues va a ser el azul, ¿no? Desencolamos. Y si la pila es un LIFO, que es el último que entra, last input, este es un FIFO, el primero en entrar, el SIN, fills out, ¿no? Entonces vamos a implementar estos mismos comportamientos para crear una cola en una lista estática, ¿okay? Pues en ese mismo proyecto, pues están en CodeBlocks, van a necesitar hacer otro proyecto. Yo aquí en Visual voy a crear otro archivo que se llame cola.hpp. Vamos creando la misma estructura, ¿no? Si no está definido, entonces voy a poner aquí un poco de lo que vamos a hacer, cómo implementar una cola en una lista. Cero, uno, dos, tres. Para la cola vamos a tener frente, que es el primero que se va a atender, y el final, que son dos variables que me van a ayudar por medio de índices a ver en qué posición vamos a ir, pues encolarlo los datos, ¿no? Entonces la manera como más simple de utilizarlo, y ahorita vamos a hacer como una mejora a eso, utilizando la lista, que es lo que más o menos ya sabemos hacer, es insertar los elementos. Entonces vamos encolando el 2, el 3, y el 4. Entonces el frente está en la posición 0, y el último persona, el último elemento, está en el final. ¿Sí? Si yo quiero encolar otra vez otro elemento, pues lo encolamos aquí, y al frente, bueno, al final, está aquí, y ya la cola está allí. ¿Sí? Para
atender a las personas, a los elementos, el primero que llegó es el que tengo que desencolar. Entonces, este elemento es el que tenemos que eliminar. Pero como es una lista estática, lo que podemos hacer, más o menos a lo que ya sabemos, es mover los elementos hacia la izquierda. Si recuerdan, hacemos un for y lo que hacemos es sustituir cada uno de estos elementos por el elemento siguiente, ¿no? Entonces, el frente siempre va a ser el 0 y el final lo restamos en 1. Eso no es muy eficiente, lo vimos porque si tuviéramos un arreglo con 1.000.000 de elementos, intentando hacer una fila o una cola, para sacar o tener un elemento, tendremos que mover como ese 1.000.000 de elementos en una posición, ¿no? Que sería mover 1.000.000 de veces ese elemento. Entonces, en una lista o en un arreglo estático no es eficiente implementar una cola siguiendo esta lógica que será como de una lista básica, de sacar al final o eliminar al inicio, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar el operador de módulo, que lo que vamos a hacer es utilizar una lista como circular. Es decir, cuando llegue un elemento, voy a dejar como este ejemplo, cuando saquemos un elemento, es decir, el X2, frente va a apuntar al siguiente elemento. Cuando agreguemos otro elemento, que sería el X6, sin problemas podemos incrementar el final. Porque sigue estando disponible. Si otra vez intentamos, aquí estaría X7 y ya al final apuntaría es decir, estamos siendo circular. Hasta este punto ya la cola está llena. Entonces vamos a tener una variable que nos diga la cantidad de elementos. Esta cantidad, si es igual a la cantidad de elementos que hay en la regla, quiere decir que ya no podemos seguir encolando. Entonces, si desencolamos, que es este de aquí, lo dejamos libre, y este frente únicamente lo que está haciendo es recorrer la posición. Entonces, con el operador de módulo, vamos a ir calculando qué posición es la siguiente. En las operaciones vamos a ver qué es lo que va a estar pasando. ¿Okay? Entonces, vamos a declarar nuestro arreglo de tamaño max y definamos max tamaño 5. Pues vamos a necesitar el frente, el final y alguien que vaya contando la cantidad de elementos que hay en la cola o en la fila. Creamos el constructor y los demás métodos para acceder. Es el constructor. Frente va a apuntar a la posición 0. Final va a apuntar a la posición -1. Y la cantidad va a ser a 0 elementos. Y vamos comenzando con el encolar. El encolar en los lenguajes de programación, el método, la función, se llama enqueue. El dato que vamos a encolar. Pero antes de encolar tenemos que validar que esté lleno. Entonces me lo voy a entrar aquí abajo. Bool. Llena. Bool. Vacío.
Llena es cuando la cantidad es igual al máximo y vacía cuando la cantidad es cero. Entonces cantidad nos va a servir también como una variable de control de la cola. Entonces bool va a retornar cuando la cantidad de elementos es igual al máximo. Vacía cuando la cantidad de elementos es igual a cero. Entonces, aquí lo quise implementar, le voy a poner punto y coma para implementarlo fuera. Este va a ser en cola. En Q. Void. Hola, doble punto. En Q. Validamos. Si está llena, imprimimos un mensaje. La cola está llena. Y terminamos la ejecución. Voy a importar el IOStream en namespace std para que no me marque error del SEA. Y el max o el define no llego al punto y coma. Entonces, para que vean lo que vamos a hacer con ese operador, la cola está vacía, al frente tenemos que 0, final menos 1, cantidad. Pues vamos a encolar el primer elemento. Entonces lo que vamos a hacer es que final va a ser igual a final más 1 sobre el módulo de master. Entonces si es menos 1, va a
1 nos da 0. ¿Cuánto es el módulo del máximo? Que es 5. Nos da 0, ¿no? Entonces, final es igual a 0, que es la posición 0 donde vamos a insertar o encolar el primer elemento. La cantidad ahora ya es un elemento, tenemos simplemente. ¿Sí? Vamos a hacer otra corrida. Entonces ya final, vale. Queremos encolar el siguiente elemento. Final vale 0 más 1 nos da 1. El módulo del máximo de 5 nos va a dar ese 1. Es encolarlo en el siguiente y hacer lo mismo, ¿no? Final va a valer 1 y cantidad tenemos 2. Vamos a suponer que vamos a desencolar. Entonces en el desencolar vamos a tener que utilizar el frente. Entonces el frente para desencolar va a ser igual al frente más 1 sobre el módulo del máximo. Frente es 0 más 1. ¿Cuánto es el módulo del máximo? Es que el módulo nos va a servir para hacer esa parte circular. Entonces el máximo nunca va a pasar de la posición 4. Entonces cuando llegue al 4 y pase el 5, al ser el módulo nos va a dar el 0, se va a regresar. Entonces va a estar, mientras sigamos incrementando, se va a estar dando vueltas. Si quieren vamos probando el encolar y de ahí empezamos a probar qué es lo que va pasando. Entonces en el encolar tenemos que incrementar el final. Quedamos que va a ser final más 1, todo esto aplicando el módulo del max. Ese nos va a dar la posición en la que vamos a insertar o encolar el elemento. Entonces, en el arreglo, en la posición final, va a ser igual el dato. Y como encolamos un elemento, la cantidad la vamos a incrementar. Entonces ya tenemos un elemento. Un elemento, si en la primera corrida vimos que sí lo inserta o lo agrega en la posición 0. Final inicia en menos 1. Entonces 0 entre 5, 0 y recibo 0. Vamos haciendo el código de desencolar. Entonces vamos definiendo el desencolar. Que es de Q. Voy cola de Q y validemos. Si está vacía, obviamente no podemos desencolar. Ahora sí, si frente, en el caso del ejemplo, apunta al índice 0, hay que incrementar frente en 1
y sacarle el módulo. Entonces, 1, el módulo de máximo que es 5, frente va a valer igual a 1. Es decir, el frente ahora va a estar localizado aquí y tenemos que decrementar la cantidad de elementos. ¿Okay? Si desencolamos otra vez, incrementamos frente, y debería de apuntar al siguiente elemento, pero ya no debería de seguir más porque la cantidad es 0. Ya no se podrán desapilar más elementos. Entonces, cuando llega el punto en el que frente y final apuntan al mismo índice. Entonces, frente va a ser igual frente más 1 sobre el módulo de la máxima cantidad de elementos. Y como frente va a apuntar a la siguiente posición o va a atender al siguiente elemento, se resta de cantidad ese elemento. Entonces se puede decir que frente se va como comiendo los elementos al saltar las posiciones y el final se va como moviendo a la derecha. Cuando llega final a la última posición, final lo que va a hacer es, esto ya puede decir que ya desapareció, final que estaba aquí va a empezar otra vez. ¿Por qué no va a suprimir los demás elementos? Porque nos vamos a basar en la cantidad. La cantidad siempre va contando, subiendo o disminuyendo dependiendo que vayamos haciendo, encolando o desencolando. ¿Okay? Entonces ya podemos encolar, desencolar y aquí podemos sacar frente y final. Es decir, el primero que ingresó y el último que ingresó en la fila. Entonces vamos haciendo sus métodos. Le voy a poner que nos regrese el primero. En este caso sería como el front. Y el último de la fila o de la cola. Será como el back. Entonces, si los implementamos, primero y último, entonces el primero no regresa void, regresa entero. Habrá que retornar del arreglo el índice que está apuntando la variable frente. Es decir, es el primero que tendremos que atender. En el caso del último, es decir, el último que se insertó a esa lista, va a ser el índice o la posición que apunta, que tiene guardado final. Vamos haciendo un mostrar ahí mismo.
mostrar. Si está vacía, el mismo mensaje. Y terminamos la ejecución de la función. Si no, vamos a hacer un ciclo for que va a iterar la cantidad de elementos que hay. Como aquí la posición 0 no nos indica si es el primer elemento en sacar, sino tenemos que obtenerlo desde el frente, vamos a declarar una variable índice la cual va a ser igual a lo que tiene frente haces ahí por el módulo. Acuérdense que con el módulo lo que estamos haciendo es que sea una lista circular. Pues cada vez que entra el for va a recalcular el índice y vamos a imprimir el arreglo el valor que tiene índice. Porque bien puede ser que el índice sea la posición 2, luego la 3, la 4 y se vaya otra vez a la posición 0. Fuera del for imprimimos un salto de línea. Hagamos un menú, que es menú bajo cola cpp. Tenemos cola ya incluye el IOStream y el namespace std. Y creamos la instancia cola, el dato que vamos a encolar y la opción. Nuestro while infinito y definimos nuestras opciones. Colar. Colar. El primero o el frente de la
la cola. El último esa colofila. Y mostrar. Y una vez hacemos lo hicimos con la pila, el mostrar desapilando. Mostrar desencolando. Out. La opción 0 sea la de salir. Y capturamos la opción. Si la opción es igual a 0, terminamos, salimos del menú. Si no, validamos con un switch cada una de las opciones. Caso 1, que es la opción 1, encolar. Pedimos un entero. Lo leemos en la variable dato. Invocamos el método enqueue, que es el de encolar, para encolar el dato y terminamos el case. Caso 2, no capturamos nada, sino que invocamos el dequeue y su break. El caso 3, que es la opción 3, es obtener el primero, es decir, el que vamos a atender o el primero que llegó a la fila. Pero antes de obtener la información, hay que validar si está vacía. No podemos desencolar ningún elemento. Si la cola está vacía, punto vacía. Mostramos el mensaje y continuamos. Si le ponemos el return aquí, termina el programa. Continue. Continue para que regrese al menú. Si no está vacía, entonces sacamos el dato con el método primero. Y lo imprimimos. Entonces el frente de la cola es voy a poner primero para que sea el primero que tenemos que atender, ¿no? Y el break del caso.
Caso 4, si están en Visual Studio o algún editor moderno, podemos seleccionar todo el caso y con Alt y la tecla Shift y la tecla hacia abajo duplicamos ese código, que sería lo mismo como copiar y pegar después, ¿no? Entonces, hasta este punto hay también el caso 3, que fue el copiado o el duplicado, va a ser el caso 4. Validamos, está vacía, nada más que aquí cambiamos, en vez de ser el primero, va a ser el último y también el mensaje. Caso 5 es el mostrar. Escola.mostrar. Break. El caso 6 es un mostrar desencolando. Es parecido al otro, ¿no? Con un while, mientras no esté vacía esa fila o esa cola, vamos a estar desencolando, ¿no? Y mostrando. Entonces, mientras esté vacía, vamos a estar obteniendo el dato, el cual va a ser el primero. Consultamos, por así decirlo, mostramos, y una vez mostrado o realizado alguna operación con ese primer elemento de la cola, entonces ya podemos desencolar. Cola.eq. Fuera del while imprimimos un salto de línea y su break.
El default es imprimir que la opción no es válida. Pues ya de nuestro main voy a incluir el menú cola, voy a comentar este de pila. Faltó un punto y coma en línea 56.
¿Cuál? La de vacía. El bull. Ah, ya sé. Ah, ya. ¿Dudas, preguntas? ¿El examen? ¿Cómo? Ahorita les digo algo de eso. La actividad va a ser hacer una pila y una cola, pero con strings. ¿Ok? Entonces, en vez de que capture enteros, que guarde strings. ¿Va? Igual. ¿Cómo? Sí, en la librería string. No. Y en el menú, o sea, en el main, van a crear otro menú para que elijan qué es lo que quieren usar, una pila o una cola. Entonces aquí, obviamente, sería meter, dependiendo del caso que le den, llamar al menú. ¿Sí? Un menú que llame al menú de pila o un menú que llame al menú para manipular una cola de strings o una pila de strings. ¿Sí? Va, nombro lista